de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu El 6 de enero se celebra el Día de la Epifanía, conocido también como el Día de los Reyes Magos. Originalmente no eran reyes, sino sabios, astrónomos, sacerdotes de la zona de Persia, que eran los grandes conocedores de las estrellas y de las profecías. Como eran estudiosos del cielo, se dieron cuenta de un fenómeno astronómico que no era usual y decidieron estudiarlo. Como científicos que eran, empezaron a estudiar la estrella que vieron que se movía. Así que cada uno, desde su lugar, decidió ir a seguir la ruta de esa estrella. Su motivación era meramente científica. Los llamaron magos porque en la época en que se escribió el Evangelio de Mateo, la palabra griega magoi no se refería a personas que hacían trucos de magia. Se utilizaba específicamente para designar a una casta sacerdotal de Persia, el actual Irán. Estos hombres eran los sacerdotes oficiales de la religión de Zoroastro, también conocida como mazdeísmo. El zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas y compartía con el judaísmo la idea de un salvador, de un Mesías, al que llamaban Saoshyant, que llegaría para traer la renovación al mundo. Como expertos famosos en el mundo antiguo, tanto en astronomía como en astrología, creían que los astros eran señales divinas que indicaban cambios en el mundo. Al ver la estrella nueva, la interpretaron como algo de suma importancia que estaba ocurriendo. Cada uno por su parte salió en un viaje largo y peligroso que duró unos 9 meses según algunos historiadores. Otros historiadores hablan de una travesía de casi 2 años, siempre guiados por la estrella. Hay científicos modernos que dicen que se trató del cometa Halley, que aparece cada 75 años con un recorrido de 9 meses. Se sabe que en el año 5 a.C. hubo un cometa brillante que fue visible durante unos 70 días. Otros científicos, como Johannes Kepler, opinan que fue una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que se alinearon 3 veces en la constelación de Piscis en el mismo año. Lo interesante es que al estar los planetas y la constelación muy cerca uno de otro, su brillo se combinaba y producía un punto de luz muy intenso. Esto ocurrió en el año 7 a.C. Para los astrólogos persas, Júpiter representaba al rey del mundo, Saturno a los judíos y Piscis era el signo del fin de los tiempos. Existe una tablilla antigua de los babilonios que describe de forma muy precisa este evento astronómico de la alineación 3 veces. Otra teoría es la del cometa inmóvil, que apareció en las investigaciones recientes de la NASA realizadas por Mark Matney en el año 2025, el cual junto con los registros chinos hablan de un cometa que apareció en el año 5 a.C. y fue visible durante 70 días. Un cometa que pase muy cerca de la Tierra puede experimentar un efecto de un movimiento geosincrónico temporal. Y desde la perspectiva de alguien que va haciendo la travesía desde Jerusalén a Belén, el cometa podría parecer que va adelante y luego se detiene sobre un punto específico de la rotación de la Tierra. Ha podido ser también un supernova, es decir, la muerte explosiva de una estrella que libera tanta luz que puede ser visible incluso de día durante semanas o meses. Y casualmente, astrónomos chinos y coreanos registraron un objeto brillante que no se movía en el cielo alrededor de los años 5 o 4 antes de Cristo, lo cual coincide con el final del reinado de Herodes. Recordemos que en el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó el templo y deportó a muchos de los judíos hacia Babilonia. 70 años después, el imperio persa, liderizado por Ciro el Grande, conquistó a Babilonia, donde estaban cantidades de judíos, quienes estaban muy familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento y muy probablemente conocían la profecía de Balaam que decía, saldrá una estrella de Jacob
y se levantará un cetro en Israel. Para ellos, esto era un evento cósmico que afectaba a toda la humanidad y no solo a los judíos. En cualquiera de los casos que hemos señalado, lo cierto es que para la ciencia actual, el cielo no fue un foco estático, sino una secuencia de eventos extraordinarios entre los años 7 a.C. y 2 a.C., cuando el cosmos presentó alineaciones planetarias múltiples, como si fueran avisos de preparación. Luego, un posible cometa brillante como guía del camino y finalmente una conjunción de estrellas indicando el nacimiento de Jesús. Lo que los magos vieron no fue una coincidencia, sino una coreografía celeste que para los expertos de su tiempo era imposible de ignorar. En lo que llamamos el año cero, no habían medios de comunicación globales. Lo que los unía era el cielo. Para ellos el cielo no era algo bonito al que admirar. El cielo era el mapa, el calendario, el lenguaje de Dios para la humanidad, sin importar lengua o cultura. En todas partes del mundo, Jerusalén, Persia, China, los sabios, los pastores, los astrónomos, todos veían al mismo tiempo las señales celestes, los movimientos de la luz, el movimiento de los astros. Por eso, el estudiar el caso de los Reyes Magos incluye astronomía, historia de las civilizaciones y teología. Para los científicos y filósofos de la antigüedad y también de la actualidad, el universo es un todo integrado. Existía la creencia de que todo lo que sucedía en el cielo reflejaba lo que ocurría en la tierra. El nacimiento de Jesús, entonces, tiene una serie de puntos de vista. Si estaba naciendo quien creó las estrellas, los cometas, los planetas, es lógico y natural que todos ellos reaccionen. Es como si el cosmos entero estuviera celebrando o señalando un punto de inflexión en la historia humana. Si lo vemos desde las profecías, estas decían que todos los pueblos debían esperar señales del cielo para el nacimiento de un gran rey o un salvador. Y si lo vemos desde la fe, representa la encarnación y el nacimiento de la divinidad, un evento de tal dimensión que no podía pasar desapercibido para las leyes físicas y la astronomía. Personas como los Reyes Magos, que se pasaban la vida estudiando el cielo, las múltiples manifestaciones de conjunciones, cometas, estrellas, eran sin duda pistas que estaban diseñadas para quienes dedicaban su vida buscando la verdad. Lo asombroso es que esas señales confirmaron con importancia cósmica lo que estaba sucediendo, no en un palacio, sino en un pesebre humilde en Belén. Así como el cielo se manifestó para anunciar una nueva esperanza, el mundo a nuestro alrededor siempre está enviando señales. Nuestro reto es tener la mirada de los sabios para poder interpretarlos. Los Reyes Magos, los científicos de su tiempo, coincidieron en Jerusalén y juntos fueron a ver al rey Herodes para preguntar por el recién nacido. Herodes pensó que el niño que había nacido iba a quitarle el trono y por eso les pidió que volvieran y le dijeran exactamente dónde estaba. Los Reyes Magos llegaron y adoraron al niño Jesús, al menos el de Persia, de religión zoroastrista, y había interpretado la estrella como la señal del nacimiento del rey de los judíos. Por eso llegaron con regalos. Su objetivo era rendirle homenaje y entregarle presentes que tuvieran un significado simbólico profundo. Uno llevó oro, pues el oro es el metal más precioso y está reservado solamente para los reyes y los monarcas. Al entregárselo al niño Jesús, lo estaban reconociendo como Rey de Reyes. El otro llevó incienso, que es una resina aromática que al quemarse produce humo que se eleva al cielo. Tanto en la antigüedad como hoy en día, en muchas religiones se usa el incienso para ofrecérselo a la divinidad. El incienso es símbolo de oración, adoración y lo sagrado. Al dárselo de regalo al niño Jesús, lo reconocían no solo como un líder terrenal, sino también como un líder espiritual. El humo simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Un tercero llevó de regalos mirra.
lo cual se usaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos, pues es una resina amarga que se utilizaba en la antigüedad para ungir los cuerpos de los fallecidos y para embalsamar. Como fueron tres los regalos que le llevaron al niño Jesús, se ha presupuesto que eran tres reyes magos. No se saben los nombres, pero con el paso del tiempo, alrededor del siglo VI, le pusieron nombres y cada uno representó a los continentes conocidos hasta entonces. Originalmente en las catacumbas de Roma se pintaba a los tres reyes magos con rasgos similares, como si todos hubieran venido de Persia. Para el siglo XV, Europa, Asia y África eran los tres continentes conocidos. Representarlos era una forma de decir que el mundo entero se postró frente al niño Jesús reconociendo su divinidad. Hay quienes dicen también que representan a los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Por eso empezaron a aparecer con diferentes colores para darles un trasfondo simbólico más profundo. Cuando se popularizaron estas imágenes alrededor del siglo XV, se les dieron nombres. Uno de ellos, Melchor, era el más anciano, con barba blanca, indicando su sabiduría y representaba a Europa. Gaspar, un joven rubio de rasgos asiáticos, mostraba la fuerza de la madurez y representaba a Asia. Baltasar, un hombre negro joven, representaba la fuerza de la juventud y representaba al África. Estos diferentes colores de piel indicaban la universalidad del mensaje de Cristo. Significa que el mensaje de salvación y de esperanza y la llegada de lo divino no pertenece a una cultura o a un pueblo, sino a toda la humanidad. La razón principal de representar razas distintas es la universalidad. Significa que el mensaje de esperanza y la llegada de lo divino no pertenecen a un solo pueblo o cultura, sino a toda la humanidad. Al verlos juntos, el mensaje quedaba muy claro. Venga de donde vengas, a la edad que tengas, sin importar el idioma que hables, todos tienen lugar en el pesebre. Verlos caminando juntos hacia una misma meta enseña que la diversidad es una riqueza, no una barrera. Los Reyes Magos son el primer ejemplo histórico del trabajo en equipo multicultural, enseñando que a pesar de provenir de diferentes reinos, culturas y apariencia física, algo superior a ellos, la estrella, los unió en un propósito común. Esto los hace una de las representaciones más potentes del arte y la tradición cristiana. Es interesante conocer que cuando fueron pintados en el siglo XV, la idea era reflejar la expansión del cristianismo y el contacto de Europa con otros continentes. En la Basílica de la Natividad, en la ciudad de Belén, en el frontispicio, colocaron un mosaico mostrando a los tres reyes magos. Esto sucedió durante la reconstrucción que realizó el emperador Justiniano alrededor del año 503 después de Cristo. Cuando hubo la invasión persa en el año 614 después de Cristo, la Basílica de la Natividad fue la única que se salvó de ser destruida, porque vieron el mosaico sobre la fachada que representaba a los Reyes Magos, vestidos con atuendos tradicionales persas, pantalones, túnicas bordadas y gorros frigios, y al reconocer a sus antepasados y compatriotas, rindiendo homenaje al niño Jesús, y además de todo iban vestidos como dignatarios persas del imperio sasánida, los soldados decidieron respetar el edificio por respeto a su propia cultura. Este mosaico exterior original ha desaparecido con el paso del tiempo, producto de terremotos, saqueos, reformas estructurales. En las recientes reconstrucciones del año 2013 y 2020, realizadas por expertos italianos, se han sacado a la luz una serie de mosaicos del siglo XII en las paredes interiores de la nave, que incluyen escenas de la vida de Jesús y ángeles que habían estado ocultos bajo capas de polvo, hollín y el yeso de cientos de años. Por eso, amigos, la historia de los Reyes Magos es mucho más que un relato de Navidad. Es una metáfora muy poderosa acerca de la búsqueda del propósito de la vida, la perseverancia y la humildad.
Filosófica y espiritualmente, podemos aprender de ellos el que en un mundo lleno de ruido, ellos mantuvieron la mirada en el cielo, supieron observar y distinguir lo brillante de la estrella, que pudiéramos decir es lo superficial, y la estrella de verdad, que es lo que tenía significado. Aprendemos que para encontrar la verdad tenemos que hacer como los Reyes Magos, salir de nuestra comodidad para seguir una señal incierta. Es decir, que para crecer como persona debemos dar un paso hacia lo desconocido. El viaje de los Reyes Magos fue largo, cansado, lleno de dudas, enseñándonos que las grandes metas no se logran de un día para otro. El camino es muy importante y el destino también, pues es en el trayecto donde se forja el carácter. La estrella se les desapareció cuando llegaron a Jerusalén y estuvieron frente a Herodes para consultarle. Esto enseña que cuando perdamos de vista la meta, hay que confiar en la dirección que tomamos al principio y seguir adelante. Los Reyes Magos no viajaron solos, viajaron con otras personas con quienes compartían su misma visión. Esto hizo que las cargas pesadas se volvieran más ligeras y que se apoyaran y se dieran ánimo en momentos de duda. Cuando llegaron a la meta y encontraron al niño Jesús con su mamá, la Virgen María, y con San José, su reacción fue de humildad, de entrega. Se postraron frente al niño Jesús y le dieron los mejores regalos que traían: oro, incienso y mirra, que al día de hoy representan nuestros talentos y capacidades que entregamos para una causa mayor, reconociendo que hay algo más importante que uno mismo. Después del encuentro, el Evangelio dice que regresaron por otro camino, enseñando que una vez que tenemos un encuentro auténtico con Jesús como Salvador del mundo, no podemos seguir siendo los mismos, ni podemos volver a los mismos errores o entornos tóxicos que están a nuestro alrededor. Científica e históricamente está probado que sí existió un evento real en el cielo, un fenómeno astronómico poco común. Cuando el Evangelio dice que la estrella se detuvo sobre el lugar donde nació el niño Jesús, la ciencia lo explica como un fenómeno llamado estacionariedad, debido a que el movimiento de la Tierra, los planetas, parecen detenerse en el cielo y luego retroceder, un movimiento retrógrado, antes de seguir su curso. Por eso, lo que llamamos la estrella de Belén, sin duda fue un evento astronómico que estos sabios, desde sus lugares de origen y con todos sus conocimientos de astrología y las profecías, interpretaron como el mapa que debían seguir. Si desglosamos el significado de todo lo que hemos hablado, llegamos a la conclusión de que la estrella es la importancia de tener un propósito claro en la vida. El desierto por el cual caminaron es la resiliencia frente al cansancio y la incertidumbre. El pesebre es la humildad para reconocer la belleza de lo simple. El regreso, por otro lado, significa la transformación personal que cambia nuestro destino. Además, podemos agregar que esta visita de los Reyes Magos enseña que no podemos vivir aislados, porque nada en nuestra vida ocurre de forma aislada. Un ángel le avisó a los Reyes Magos que no regresaran donde Herodes. Este mandó a matar a los niños menores de 2 años. También a José, un ángel en sueños, se le apareció y le dijo que tomara al niño y a su madre y huyeran hacia Egipto. De esa forma se salvó Jesús de vivir lo que se conoce como la matanza de los santos inocentes. Aunque originalmente los Reyes Magos provenían de lugares diversos, la tradición dice que fueron ellos las primeras personas no judías, es decir, los gentiles, en reconocer la divinidad de Jesús. Se narra que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás viajó a la India y a Persia. Allí encontró a los 3 Reyes Magos, los bautizó y los ordenó como obispos.
San Agustín y otros padres de la Iglesia afirman que los Reyes Magos regresaron a Oriente y comenzaron a predicar lo que habían visto y vivido. Se convirtieron así en los primeros evangelizadores de sus tierras. Originalmente en el Evangelio no eran reyes. La Iglesia empezó a llamarlos reyes por una razón política y profética. Se basaron en el Salmo 72 del Antiguo Testamento que decía: los reyes de Tarsís y de las islas ofrecerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba pagarán tributos. Al convertirlos en reyes, la Iglesia enviaba un mensaje poderoso. Incluso los monarcas más poderosos de la tierra se arrodillan ante Jesús. Hay un detalle que sorprende a mucha gente. Jesús nació paradójicamente unos años antes de Cristo. Esto no se debe a un misterio teológico, sino a un error de cálculo matemático cometido en el siglo VI. Era el año 525, cuando le encargaron a un monje matemático llamado Dionisio el Exiguo que estableciera la fecha de nacimiento de Jesús para que el calendario comenzara a partir de ese evento, el Anno Domini, año del Señor. Dionisio basó sus cálculos en los años de los emperadores romanos, pero no contabilizó los 4 años en los que el emperador Augusto gobernó bajo su nombre original, Octavio. Como la numeración con cero comenzó, fue con la numeración arábica, que fue la que fue transmitida por los árabes a Europa entre los siglos 9 y 10. Cuando el monje Dionisio estableció la fecha directamente, comenzó con el año 1 antes de Cristo y año 1 después de Cristo. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande y que Herodes murió cuando hubo un eclipse de luna en el año 4 después de Cristo. Entonces, de acuerdo a los historiadores antiguos como Flavio Josefo y los registros romanos, podemos calcular que si Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande y de la gran matanza de los santos inocentes, su nacimiento tuvo que ocurrir entre el año 7 antes de Cristo y el 2 antes de Cristo, fechas que coinciden con los fenómenos astronómicos ya narrados y refuerza la idea de que los Reyes Magos viajaron hacia esa época y no en el año 1. Al mismo tiempo, en la historia se dice que el rey Herodes llamó a un censo y los historiadores lo ubican entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Estaba gobernando Quirino como gobernador y esto establece que Herodes el Grande, como rey, fue quien supervisó la logística inicial del censo que hizo que José y María fueran a Belén. Es interesante preguntarnos por qué se dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Bueno, esto tiene una razón. Aunque la Biblia no menciona ninguna fecha específica, ni mes, ni día en que nació Jesús. Pero si nos referimos al Evangelio de San Lucas, él dice que al sexto mes se le apareció el ángel a la Virgen. El sexto mes para los judíos era marzo, porque el año nuevo, el Rosh Hashanah, se celebraba en septiembre y se sigue celebrando en septiembre. Luego, al sexto mes, después de septiembre, es marzo. Luego dice que fue a visitar a su prima Isabel y estuvo con ella 3 meses hasta que nació su hijo Juan el Bautista y luego regresó a su casa. Se casó con José y cuando el rey Herodes el Grande llamó a que todos los hombres fueran a censarse, José y María salieron hacia Belén. Ya María había concebido desde el mes de marzo y la narración habla de que llegando a Belén, María dio a luz a su hijo Jesús. Exactamente desde marzo hasta diciembre son los 9 meses de embarazo. Cuando se le pidió a Dionisio el Exiguo, que vivió entre el año 460 y el 530, o sea, en pleno siglo VI, cuando le pidieron que calculara el nacimiento de Jesús, él estableció que como se consideraba que el 25 de marzo era el comienzo del año en muchos de los calendarios antiguos y se consideraba que era el día en que la era cristiana comenzaba, era importante comenzar también en marzo. La forma lógica de comenzar era con la encarnación de Cristo, el momento en que el Verbo se hizo carne, uniendo lo divino con lo humano. Además, la iglesia primitiva creía
que el 25 de marzo era el día en que Jesús murió. Entonces unieron la concepción, la encarnación con la redención según una serie de tradiciones. Si el inicio de la gestación fue el 25 de marzo, 9 meses de embarazo da como fecha el 25 de diciembre. Por otra parte, esta fecha del 25 de marzo se alinea con el equinoccio de primavera, simbolizando un nuevo comienzo, de manera similar a como la Navidad, que ocurre en el solsticio de invierno, marca el renacimiento de la luz, el momento en que los días empiezan a hacerse más largos, simbolizando que la luz llega al mundo. También se dice que el 25 de diciembre coincidía con el nacimiento del Sol Invicto, Natalis Solis Invictus, y en ese momento se celebraban las fiestas de Saturno en Roma, las Saturnalias. Y el haber escogido esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús sustituía las fiestas paganas. Si hoy ajustáramos el calendario para corregir el error de Dionisio el Exiguo, estaríamos viviendo unos 6 años más adelantados en el futuro. Pero hablemos de las celebraciones. Miren, en las primeras comunidades cristianas, durante los siglos I, II y III, no se celebraba el nacimiento de nadie, tampoco se celebraba el nacimiento de Jesús, porque lo consideraban una tradición pagana de los romanos y de los egipcios. Lo que sí era importante para ellos era el día de la muerte, porque lo consideraban el nacimiento para la eternidad. Su gran celebración era la Pascua, el día de la resurrección de Jesús, porque se enfocaba en el mensaje de Jesús y en su muerte, no en su infancia. Lo que sí se celebraba era la Epifanía, es decir, la manifestación, la aparición el día 6 de enero, sobre todo en las comunidades de Egipto, Siria y Grecia. En Roma se reunían en las catacumbas, que eran los cementerios subterráneos, para orar cerca de los restos de los mártires, especialmente en fechas cercanas a la Pascua. No celebraban a los Reyes Magos, lo que celebraban eran tres grandes manifestaciones. Primero, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y se escuchó la voz de Dios diciendo: "Este es mi Hijo". Luego, en segundo lugar, se celebraba el nacimiento de Jesús como la luz que llegó al mundo para iluminar. Y como punto tercero, el primer milagro, que fue en las bodas de Caná. Estas tres celebraciones consistían en cenas comunitarias en casas particulares, donde se compartía el pan y el vino, leían las cartas de los apóstoles y recordaban las enseñanzas de Jesús. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo, la iglesia decidió reorganizar un calendario festivo. Y fue hacia el año 335 después de Cristo cuando se fijó por primera vez el 25 de diciembre en Roma para celebrar la fiesta de la Natividad, la Navidad, y separarla de la fiesta de la Epifanía el 6 de enero. En ese tiempo, los Reyes Magos empezaron a cobrar un papel más importante, pues buscaron enseñar que Jesús había venido tanto para los judíos como para todos los pueblos. Los Reyes Magos han sobrevivido a través de los años porque representan una jerarquía familiar. Melchor es el abuelo sabio, Gaspar es el padre joven y fuerte, y Baltasar es el personaje exótico y misterioso. Esta estructura ha permitido que cada generación se sienta identificada con alguno de ellos. Los restos de los Reyes Magos descansan hoy en una enorme urna de oro dentro de la Catedral de Colonia, en Alemania, y es uno de los relicarios más grandes y visitados del mundo. Amigos, es fascinante cómo una fe que empezó de forma tan íntima y sencilla ha terminado creando las tradiciones más grandes del planeta. En algunas partes del mundo, al día de hoy, los Reyes Magos son portadores de juguetes. Esta tradición data del siglo XIX, porque durante la Edad Media se consideraba que los Reyes Magos eran santos a los que se le pedía protección, pero ellos no daban regalos.
Tengamos presente que en el siglo XIX la figura de Santa Claus empezó a ganar mucha fuerza en Europa. En España y en otros países católicos se decidió potenciar la figura de los Reyes Magos para que los niños también tuvieran su propia ilusión. En 1866 se realizó la primera cabalgata de los Reyes Magos en Alicante, España. En esa celebración, los reyes bajaron de los cuadros y los libros para desfilar por las calles y prometer regalos. Para que la historia fuera más efectiva con los niños, se añadieron elementos de fantasía como los camellos, porque claro, como ellos venían de Oriente, era lógico utilizar camellos. El camello se convirtió en el transporte oficial y en el animal al que los niños en ese día dejan agua y comida. Además, se les dio a los Reyes Magos un poder mágico de saber quién se había portado mal y quién se había portado bien. Y se agregó la idea del carbón. Para los niños que no se portaban bien, se introdujo la figura del carbonero o simplemente el regalo de carbón, originalmente carbón real, hoy de azúcar, como un símbolo de advertencia. Otras tradiciones que se relacionan con los Reyes Magos son, por ejemplo, la rosca de Reyes, que sobre todo se da en México y en España. Y se elabora una rosca dulce y dentro de ella se esconde una pequeña figura del niño Jesús. A quien le sale la figura se convierte en el padrino de la fiesta. En España se llama roscón y tradicionalmente lleva tanto un grano como una haba, como una figurita del niño Jesús. Si te sale la figurita del niño Jesús, te coronan como rey. Y si te sale el grano o el haba, te toca pagar el roscón. En Italia, por ejemplo, existe la tradición de la Befana. El 6 de enero esta Befana es una bruja anciana y simpática que vuela en escoba. Según la leyenda, los reyes le pidieron ayuda a ella para encontrar el camino a Belén. Ella se negó, pero después se arrepintió y ahora sale cada año a buscar al niño Jesús, dejando dulces a todos los niños. En Puerto Rico y en las islas del Caribe, los niños tienen una tradición preciosa, que recogen hierba, pasto fresco, el 5 de enero y lo ponen en una caja de zapatos debajo de su cama. Y ese es el alimento que ellos dejan para regalarle a los camellos que vienen cansados de cruzar el desierto. A cambio, los Reyes Magos dejan los regalos en ese mismo lugar. En Alemania y en Austria existe otra tradición, que son los cantores de la estrella. Los niños se disfrazan de Reyes Magos y van de casa en casa cantando villancicos. Llevan una vara con una estrella y escriben con tiza en la parte superior de las puertas una bendición que dice: que Cristo bendiga esta casa. En Grecia y en Europa del Este existe lo que se llama el chapuzón de la Epifanía. En la tradición ortodoxa, el 6 de enero se celebra el bautismo de Jesús. En muchos pueblos, un sacerdote lanza una cruz bendecida a las aguas frías, que puede ser el mar o el río, y los jóvenes saltan al agua para recuperarla. Se dice que quien la atrapa tendrá buena suerte todo el año. El carbón que pasa de castigo a dulce, originalmente se trataba de un trozo de carbón real para recordarle a los niños que debían mejorar su comportamiento. Pero hoy en día en casi todas las pastelerías fabrican carbón dulce, hecho de azúcar y tinte negro, por lo que incluso el castigo resulta ser un premio muy sabroso. La palabra epifanía significa manifestación. La iglesia utiliza este término para el 6 de enero porque los Reyes Magos representan a todas las naciones del mundo, sin necesidad de que sean judíos. Todos reconocen a Jesús como el Salvador. El viaje de los Reyes Magos no fue solo físico, sino un camino de fe. Ellos salieron como astrónomos y sabios en busca de la verdad y terminaron como adoradores. El Evangelio de Mateo dice que al ver al niño cayeron de rodillas y lo adoraron. En el contexto de la época, solo se adoraba a Dios, lo que indica un cambio profundo en sus creencias. Los magos pasaron de confiar
únicamente en sus conocimientos científicos, es decir, en las estrellas, a confiar en una revelación divina. Al llegar a Belén, dejaron de mirar al cielo para mirar a un niño en un pesebre. Y este acto se interpreta como la conversión de la sabiduría humana ante la sabiduría divina. Para la Iglesia Católica, los Reyes Magos son considerados santos. En el martirologio romano, o sea, en el catálogo de los santos, se les recuerda y, como ya dijimos, sus reliquias son veneradas en la Catedral de Colonia, en Alemania. Se cree que murieron como mártires por defender su fe en aquel niño que conocieron en Belén. Se puede decir que los Reyes Magos fueron los primeros conversos de la historia del cristianismo que no venían del judaísmo. Su figura simboliza que el mensaje de Jesús no era exclusivo para un grupo, sino para toda la humanidad, sin importar su origen o su religión previa. Estos hechos fascinantes que unen la historia antigua con la actualidad enseñan qué camino que recorre la razón científica hasta encontrarse con la fe. Y así como los Reyes Magos usaron la astronomía para llegar a Cristo, hoy muchos científicos de élite usan la física, la genética y la cosmología como puente hacia lo divino. Amigos, hacemos una pausa y luego venimos con este tema tan interesante que vamos a profundizar. Ya regresamos. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás cómo en su camino estarás. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Deja lo que tienes, marcha hacia Jesús. La vida es solo un paso, Belén sigue hasta la cruz. El relato de los Reyes Magos es básicamente la historia de los primeros científicos que se convirtieron al cristianismo. Aquellos hombres no eran magos de fantasía, eran magoi, una casta de sabios persas dedicados a la observación rigurosa del cosmos. Su conversión sentó un precedente histórico. La ciencia y la fe no son enemigas. La ciencia y la fe son dos alas que buscan la misma verdad. Los magos representan la ciencia humilde. Tenían el conocimiento más avanzado de su época, pero no eran soberbios. Cuando la estrella los guió, no se quedaron en la teoría, se pusieron en marcha. Su conversión ocurrió en el momento en que, después de estudiar las leyes del universo y vieron la estrella, aceptaron que el creador de esas leyes se había hecho hombre en un establo. Hoy, en pleno siglo XXI, este fenómeno se repite. Muchos científicos, cuando alcanzan la cima de sus carreras, han experimentado su propia epifanía. A diferencia del mito popular que dice que a más ciencia, menos Dios, algunos de los hombres más importantes de la ciencia contemporánea son hombres y mujeres de fe profunda. Por ejemplo, el doctor Francis Collins, el médico director del proyecto Genoma Humano, liderando el equipo que mapeó el ADN por primera vez. Pasó del ateísmo a la fe cristiana cuando estudió la complejidad de la vida. Para él, el ADN es el lenguaje de Dios. El doctor Collins rechaza la idea de que hay que elegir entre la Biblia y la ciencia. Él propone el término biologos, vida a través de la palabra, pues señala que Dios diseñó las leyes de la naturaleza y la física para que la vida surgiera y evolucionara. Para el doctor Francis Collins, la evolución no es un proceso accidental y ciego,
sino que la evolución es el mecanismo elegante que Dios utilizó para crear la diversidad de la vida, incluidos los seres humanos. Como líder del proyecto Genoma Humano, el Dr. Collins quedó maravillado por la estructura de la doble hélice del ADN y señala que el ADN es un libro de instrucciones que contiene miles de millones de letras dispuestas en un orden perfecto. Para él es imposible que tal cantidad de información compleja surgiera de la nada. El Dr. Collins ve en el genoma humano la firma de Dios escrita en cada célula de nuestro cuerpo. Para eso también se apoya en la astrofísica, para señalar que el universo parece haber sido preparado para nosotros, pues existen constantes físicas, como por ejemplo la fuerza de la gravedad o la velocidad de la luz, que si fueran apenas un 0,00001% diferentes, el, el universo sería solo gas o colapsaría sobre sí mismo. Y la probabilidad de que esto ocurra por azar es casi nula. El doctor Collins concluye que esto sugiere la mano de un diseñador que quería que la vida fuera posible. El argumento que más impactó al doctor Collins personalmente fue cuando se planteó por qué los seres humanos tenemos un sentido intrínseco de la moralidad, incluso cuando esto nos perjudica, como por ejemplo el altruismo extremo o arriesgar la vida por un extraño. Desde la evolución pura, el egoísmo debería ganar para sobrevivir. Sin embargo, en todas las culturas hay una noción de lo que es correcto. El doctor Collins ve en esta ley moral una señal de algo que trasciende lo material. Es una chispa divina en el alma humana. El doctor Collins tiene una frase que lo califica y dice: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma humano. Se le puede adorar tanto en la catedral como en el laboratorio. Francis Collins ha demostrado que la ciencia no cierra la puerta a Dios, sino que la abre a una mayor admiración. Para él, descubrir un nuevo gen no es un acto de soberbia humana, sino un momento de adoración al descubrir un secreto del Creador. Otro caso similar al del Dr. Collins es el del Dr. John Polkinghorne, uno de los físicos más brillantes de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la pieza clave en el descubrimiento del quark. Era ateo y en la cima de su carrera científica decidió ordenarse sacerdote anglicano. Pasó el resto de su vida explicando cómo la física cuántica es totalmente compatible con la creencia en un Dios creador. Hay otro personaje que es ganador del Premio Nobel de Física en 1997, el doctor William Phillips, por sus métodos de atrapar y enfriar los átomos con luz láser, le dieron este premio Nobel. En la actualidad, el doctor Phillips es un cristiano devoto que no ve conflicto entre su laboratorio y la iglesia y defiende que la ciencia dice cómo funcionan las cosas, pero la fe dice por qué estamos aquí y quién nos ama. La doctora Mary Higbee Schweitzer, la paleontóloga que cambió la historia, famosa por descubrir tejidos blandos y glóbulos rojos en fósiles de tiranosaurios, algo que se creía imposible. La doctora Schweitzer hoy es una cristiana comprometida que ha declarado que su fe la impulsa a ser más rigurosa en su ciencia, pues busca entender la creación de Dios. Por otra parte, el doctor Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, afirma que el primer trago del vaso de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. El doctor Albert Einstein decía que detrás de cada puerta que la ciencia abre está Dios. Agregaba que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega, ya que ambas buscan comprender el universo, aunque con métodos diferentes. Nosotros podemos seguir narrando casos de científicos famosos que han descubierto a través de la ciencia a Dios. Y mencionamos
Por ejemplo, a Isaac Newton, que pasó más tiempo estudiando la Biblia que la física y decía, este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo pudo proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Johannes Kepler, un astrónomo clave para entender el movimiento de los planetas, su frase más famosa era, solo estoy pensando los pensamientos de Dios después de él. Y el doctor Blaise Pascal, físico y matemático brillante, el inventor de la primera calculadora. Su conversión fue tan profunda que escribió Los pensamientos de Pascal, una de las defensas más famosas de la fe cristiana. Bueno, y también tenemos al doctor Gregor Mendel, el padre de la genética moderna. Era un monje agustino y descubrió las leyes de la herencia cultivando guisantes en su monasterio. Podemos preguntarnos, ¿y por qué la ciencia lleva a la conversión? Amigos, muchos científicos modernos mencionan 3 puntos de encuentro entre la ciencia y la fe, que al igual que los Reyes Magos, los llevan a arrodillarse ante la idea de un creador. Lo primero es el ajuste fino. La física muestra que las constantes del universo, la gravedad, la fuerza nuclear, etcétera, son tan precisas que si variaran 1 milímetro, la vida no existiría. Para muchos esto parece un trabajo de diseño. Un segundo punto es la inteligibilidad. El hecho de que el universo pueda entenderse mediante matemáticas es para científicos como el físico Dr. John Lennox una señal que hay una inteligencia detrás. En tercer lugar, después del ajuste fino, la inteligibilidad y viene el origen de la información. El doctor Francis Collins y otros genetistas argumentan que el código genético no solamente es materia, sino que es información y la información suele tener una fuente inteligente. Los Reyes Magos no dejaron de ser sabios cuando se convirtieron. Al contrario, su sabiduría alcanzó su plenitud al encontrar al niño Jesús. De la misma manera, todos estos científicos mencionados y muchos más demuestran que el laboratorio no es un lugar donde Dios muere, sino un lugar donde se descubre la obra de Dios. Es interesante resaltar, por ejemplo, al doctor John Lennox, este profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford, experto en filosofía de la ciencia, que se ha convertido en uno de los defensores del cristianismo más brillantes en el panorama científico actual. A diferencia de otros científicos que prefieren mantener su fe en privado, el doctor Lennox ha saltado a la fama mundial por sus debates públicos contra ateos de renombre, como por ejemplo Richard Dawkins y el fallecido Christopher Hitchens. Y el doctor Lennox lo que utiliza es la lógica pura y la ciencia para defender la existencia de Dios. Como matemático, el doctor Lennox se hace una pregunta fundamental. ¿Por qué el universo sigue reglas matemáticas? Y dice, si el cerebro humano fuera solo el resultado de procesos biológicos ciegos y sin propósito, no tendríamos ninguna razón para confiar en que nuestros pensamientos son verdaderos o que nuestras matemáticas describen la realidad. El hecho de que el universo pueda entenderse mediante las matemáticas sugiere que hay una mente, el logos, detrás del diseño del universo y de nuestra propia inteligencia. El doctor Lennox utiliza una analogía famosa para explicar los límites de la ciencia. Y él cuenta que su tía Matilde hacía tortas y dice, los científicos pueden analizar la torta en el laboratorio y decir exactamente cuántas calorías tiene, qué ingredientes lleva, a qué temperatura se horneó. Pero la ciencia, por más avanzada que sea, nunca podrá responder a la pregunta ¿por qué se hizo la torta? Solo la tía Matilde puede revelar que la hizo por amor para el cumpleaños de su sobrino. Entonces, la ciencia explica el cómo, pero la fe explica el por qué. Muchos ateos acusan a los creyentes de usar a Dios para llenar lo que la ciencia aún no entiende.
Entonces lo podíamos llamar el Dios de los huecos, el rellenahueco. El doctor Lennox le da la vuelta a este argumento y dice, la fe no crece por lo que no entiende, sino por lo que sí entiende. Cuanto más comprendes la complejidad de las matemáticas y la física, más se maravilla uno de la genialidad del Creador. Para él, Dios no es una explicación para la ignorancia, sino la razón de que exista un universo que explorar. El doctor Lennox sostiene que el ateísmo es también una fe, es una cosmovisión, porque no puede probar científicamente que Dios no existe. El doctor Lennox recuerda siempre que la ciencia moderna nació precisamente gracias a que hombres como Newton o Galileo, quienes creían en un Dios legislador. Si no hubieran creído en un Dios que puso orden en el universo, no habrían buscado leyes científicas. Lo que une al doctor Lennox con los Reyes Magos es el uso de la evidencia. Los magos vieron una señal en el cielo y la siguieron. El doctor Lennox ve una señal en las ecuaciones matemáticas y la lógica y llega a la misma conclusión. El universo no es un accidente vacío, sino una creación con significado. La historia de la doctora Rosalind Picard es una de las más fascinantes en el mundo tecnológico actual. Ella es profesora en MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es directora del grupo de investigación en computación afectiva y una de las mayores expertas mundiales en inteligencia artificial aplicada a las emociones. A diferencia de quienes crecieron en familias religiosas, Rosalind era una atea convencida que consideraba que la religión era un síntoma de falta de inteligencia. En su juventud, la doctora Picard creía que la ciencia y la fe eran opuestas. Para ella, las personas que creían en Dios simplemente no tenían suficiente educación o eran unos seres débiles. Su visión del mundo era puramente materialista. Los seres humanos eran simplemente máquinas biológicas complejas. El giro con ella comenzó cuando empezó a notar que personas a las que ella admiraba profundamente por su capacidad intelectual y científica, incluyendo algunos de sus profesores en el MIT, eran creyentes. Esto le generó una disonancia. ¿Cómo podía alguien tan brillante creer en algo que ella consideraba que era una fantasía? Entonces, un vecino la desafió a leer la Biblia y ella aceptó. Inicialmente con la intención de encontrar errores y argumentos para desmontar la Biblia. Al leer el libro de los Proverbios y el Nuevo Testamento, la doctora Picard no encontró cuentos de hadas, sino que encontró una sabiduría práctica y una coherencia intelectual que no esperaba. Por ejemplo, como experta en computación, empezó a ver que la Biblia funcionaba como un manual de instrucciones para el hardware humano. El encuentro con la persona de Jesús la sorprendió y le sorprendió que los relatos sobre Jesús tenían un peso histórico y una profundidad psicológica que superaban cualquier ficción de la época. Como líder en computación afectiva, es decir, en crear máquinas que reconozcan y expresen emociones, la doctora Picard se dio cuenta de algo fundamental. Por más que ella pudiera programar una computadora para simular una emoción, había una brecha enorme entre la simulación y la existencia de la conciencia. Por eso dice que el hecho de que podamos crear sistemas inteligentes no prueba que nosotros seamos solo máquinas, al contrario, demuestra que la inteligencia y la complejidad requieren un diseñador. Ella empezó a ver el cerebro humano no como un accidente, sino como una obra de ingeniería divina con una sofisticación inalcanzable. Rosalind Picard se convirtió al cristianismo y hoy es una de las voces más respetadas que defienden que la alta tecnología y la fe no solo son compatibles, sino que se alimentan mutuamente. Para ella, la inteligencia artificial es una herramienta para mejorar la vida, como sus dispositivos para ayudar a personas con autismo, con epilepsia. Y la fe de la doctora Picard es el motor ético que le dice
por qué es importante ayudar a los demás. Esta historia de la doctora Rosalind Picard enseña que, al igual que los Reyes Magos, ella no tuvo que abandonar su ciencia para creer. Al contrario, usó su curiosidad científica para explorar lo desconocido. Su historia demuestra que la fe no es ignorancia. La fe es una búsqueda de la verdad que va más allá de lo que un microscopio o un código de computador pueden ver. La complejidad requiere una causa. Cuanto más entendemos la inteligencia artificial, más difícil es creer que nuestra propia inteligencia surgió por puro azar. Para Rosalind Picard, ella misma ha dicho que Dios es un gran programador y que la oración es una forma de comunicación con la fuente de toda la inteligencia. Amigos, en pleno siglo XXI estamos asistiendo a un fenómeno inesperado, el regreso de los sabios. Hoy, los camellos han sido sustituidos por telescopios espaciales y los mapas del cielo por secuenciadores de ADN, pero la esencia del viaje sigue siendo la misma. Los científicos que hoy abrazan el mensaje de Cristo siguen demostrando que ser un buscador de la verdad es solo una misión. Al final del camino de la razón, al igual que hace más de 2000 años en Belén, lo que nos separa no es una fórmula fría, sino un encuentro con el sentido de todo. Para entender a los Reyes Magos como los científicos de su tiempo, debemos despojarnos de la imagen del cuento infantil y verlo como lo que la palabra original sugiere, magoi, hombres sabios, astrónomos y buscadores de la verdad que observaban el cosmos con rigor y asombro. La visión de los sabios antiguos era que el universo tenía un orden y un propósito, el logos. Durante un tiempo la ciencia intentó explicarlo todo a través del puro azar, pero hoy, frente a la complejidad de la inteligencia artificial, como lo explica muy bien la doctora Rosalind Picard, o el ajuste fino de las leyes físicas, la idea de que exista un accidente afortunado se queda corta. La ciencia moderna está recuperando la sospecha de que si hay un código, debe haber un programador, y si hay un diseño, debe haber un diseñador. Lo que realmente definía a a los Reyes Magos no era solo su inteligencia, sino su humildad. Ellos eran lo suficientemente sabios para saber que sus libros no lo contenían todo. Esa es la visión que están recuperando los científicos creyentes de hoy, la convicción de que la ciencia puede explicar cómo arde una estrella, pero solo la fe puede explicar por qué existe el brillo y quién puso el deseo de alcanzarlo en el corazón humano. En este año 2026, un año donde la inteligencia artificial, la exploración espacial, las crisis climáticas son cosas que definen nuestra realidad, la figura de los Reyes Magos ofrece enseñanzas profundamente modernas. Por ejemplo, enseña que los Reyes Magos, aun siendo expertos en el estudio de los astros, no permitieron que sus cálculos matemáticos les robaran la capacidad de maravillarse. Porque a veces el exceso de datos nos vuelve cínicos. La enseñanza aquí es que el conocimiento técnico debe ir acompañado de una sensibilidad espiritual o humanista. Un científico que pierde el asombro, pierde la curiosidad, que es el motor de todo descubrimiento. Una segunda enseñanza es que la búsqueda de la verdad requiere desplazamiento. Los Reyes Magos no se quedaron en sus bibliotecas debatiendo teorías y hablando y discutiendo. No, ellos se pusieron en marcha, cruzaron fronteras, desiertos y culturas para verificar sus hipótesis. Nosotros vivimos en la era de la comodidad digital, donde creemos que la verdad está en una búsqueda de Google. Los magos enseñan que la sabiduría requiere salir de nuestra zona de confort, confrontar la realidad de otros y estar dispuestos a viajar física o mentalmente para encontrar respuestas. Un tercer punto es que la ética sobre el poder, el no a Herodes. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, el poder político, que estaba representado en el rey Herodes, intentó instrumentalizar su ciencia
para fines oscuros. Ellos hicieron gala de una ética científica impecable. Detectaron el engaño y decidieron regresar por otro camino. Esto es quizás la lección más urgente. La ciencia y la tecnología hoy tienen un poder inmenso. Los sabios de hoy deben tener la integridad ética para no permitir que sus descubrimientos sean usados para la destrucción, el control social, la desinformación. Como los magos, el científico debe servir a la vida. La humildad ante lo desconocido. Eran hombres poderosos y sabios, pero al llegar frente a un niño en un pesebre, se arrodillaron, reconocieron que había algo más grande que sus propios títulos y conocimientos. En una época de grandes egos intelectuales, ellos enseñan la humildad. Saber que por mucho que avancemos en la ciencia, siempre habrá un misterio que nos trasciende. La verdadera inteligencia es la que sabe reconocer la grandeza en la sencillez. Después hay otro punto interesante, que es la interdisciplinariedad. Sus regalos eran simbólicos y simbolizaban distintas áreas. Por ejemplo, el oro simbolizaba la economía, la realeza. El incienso, la espiritualidad, la religión. Y la mirra, la medicina, la humanidad. Tengámonos presente, amigos, que el futuro no pertenece a las personas que se encierran en una sola disciplina, sino a quienes saben conectar los puntos. El bienestar del mundo de hoy depende de una ciencia que hable con la ética, la economía, que hable con la ecología y la tecnología que hable con la compasión. Los Reyes Magos dicen que ser sabio en este año no es saberlo todo, sino estar atento a las señales, a las estrellas, es tener el valor de seguirlas y la integridad de proteger la luz que encontramos. Amigos, al igual que los Reyes Magos, esos científicos de la antigüedad que no vieron contradicción entre estudiar los astros y buscar al Salvador, muchos de los investigadores más brillantes de nuestra era están redescubriendo que el conocimiento técnico no es un muro. El conocimiento técnico es una aventura para encontrar a Dios y que sin duda con Dios siempre ganamos. Los 3 Reyes Magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los 3 Reyes Magos vienen del oriente